Bendiciones, hermanos en Cristo. Un gusto saludar a todos los estudiantes del Instituto Bíblico La Gracia en San Miguel. Pues continuamos con la perspectiva del Nuevo Testamento, cuarta parte. Y hoy en esta ocasión vamos a estudiar la carta a los romanos. Y se trata del Evangelio explicado y aplicado, que fue escrito 58 años después de Cristo por el apóstol Pablo. Y esta es una carta pues muy importante. Si todo el mundo conociera específicamente esta carta, pues tendría muy claro, ¿no?, el plan de Dios para la redención, para la santificación y para la glorificación. Pero déjenme llevar una palabra de oración para continuar. Señor Dios, agradecemos la oportunidad, el privilegio que nos da de abrir las Escrituras, de poder llevar hasta los hogares de nuestros hermanos a través de esta plataforma de redes sociales para poder estudiar tu palabra. Señor, que tu palabra hable y que tu siervo sea usado a través de llevar este estudio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, entonces, como decía, estamos estudiando la perspectiva del Nuevo Testamento. Ha sido un estudio muy maravilloso, la perspectiva del Antiguo Testamento. Hemos estudiado todos los libros y hemos dado cuenta, ¿no?, de que todo está centrado en Israel. Y cuando fue dividido el pueblo en Israel y Judá, estas son las tribus de Israel. Pero vemos entonces que en el Antiguo Testamento cómo Dios disciplinaba a este pueblo y cómo lo amaba y cómo lo venía trayendo como en alas de águila para llevarlo hasta la tierra prometida y cumplir sus promesas. Pero también veíamos la desobediencia de un pueblo que se descarriaba constantemente y muy fácilmente. Hoy vamos a estudiar en el Nuevo Testamento la carta a los romanos, y esta carta pues es un manual precisamente donde explica sobre todo el Evangelio, es decir, cómo es que una persona se puede salvar y cómo vivir la santificación y cómo pues tener aspiraciones por medio de estar en Cristo a la glorificación. Bien, continuemos entonces con el estudio. Tenemos que este libro está estructurado y dividido de la siguiente manera: 16 capítulos, 6 divisiones principales. La primera división del capítulo está basada en el capítulo 1, versículo 1 al 17, y es un prólogo. Es decir, es una parte esencial introductoria de la carta donde Pablo va a hablar acerca del Evangelio y que el Evangelio es poder de Dios para salvación. También que revela la justicia de Dios. Dos cosas muy importantes, ¿no? El poder de Dios para salvación y la justicia de Dios revelada. Bien, entonces vemos que la segunda sección está dividida del capítulo 1, versículo 18 al capítulo 5, versículo 21, y habla acerca del pecado y la salvación. Todos los hombres carecen de justicia y todos los hombres pecaron y todos los hombres están perdidos en obras, mérito personal. La herencia no salva, la salvación viene a través de la fe en Cristo, la condenación, justificación y la gracia. Entonces vemos que todos estos subtemas los tiene este bosquejo de esta división.
Es importante pues conocer cada división y el capítulo y de los capítulos y los versículos hasta donde llega cada división. Que de esa manera podrás tener quizás la idea de cómo el apóstol Pablo habla de un tema esencial y cuando se va a pasar a otro tema cambia de pasaje, es decir, de versículos o de capítulos. La tercera división es capítulo 6, versículo 1 al 8. Habla de la santificación. El creyente siendo liberado del poder del pecado. Es decir, ya está hablando aquí no tanto de la justificación, sino más bien de la santificación y de la vida práctica. El creyente no puede vivir la vida cristiana por su propia fuerza. Eso es algo muy claro en todas las epístolas y sobre todo cuando se habla de la salvación, que las personas, los seres humanos siempre intentamos, ¿verdad?, hacer algo. Y esa es una constante en todas las culturas. Pensamos que Dios no lo puede hacer todo, pero ese es el gran problema, ¿no?, del ser humano. Dios es soberano, es el Todopoderoso y Él puede hacer todas las cosas y las hace como Él quiere. El ser humano no entiende cómo verdaderamente Dios tiene su plan para toda la humanidad y dentro de ese plan la salvación es un regalo para toda la gente y es solamente por la fe en Cristo Jesús. Pero dentro de ese plan también nos aparta para vivir la vida cristiana de acuerdo a su voluntad. Entonces el Espíritu Santo trabaja en la vida de los creyentes para darle la honra y la gloria a Él. El creyente está eternamente seguro en Cristo, poder y amor. Es decir, cuando decimos seguro en Cristo, estamos hablando acerca de que la salvación no se pierde. Hay seguridad eterna en cuanto a la salvación, porque la salvación no trata con lo que el hombre puede hacer, sino más bien con lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. La cuarta división está en el capítulo 9 al 11 y habla de la soberanía de Dios, el plan de Dios para Israel, la selección presente, la redención futura, hasta que todos los gentiles entren. Bueno, sabemos muy claramente, ¿no?, que el apóstol Pablo ocupó un espacio en esta carta para escribir solamente para un mensaje para Israel. Hay versículos que todo el mundo toma para el evangelismo con respecto al capítulo 10 para evangelizar, pero ese capítulo 10 es un mensaje para Israel, no es un mensaje para gentiles. Hablamos de los gentiles en estos capítulos, sí, pero trata del tiempo que Dios tiene establecidos para las naciones gentiles, tomando poder en el mundo desde Nabucodonosor hasta la parte final de la tribulación. Este es el tiempo de los gentiles. Por lo tanto, los gentiles, aquí no se trata de la salvación, sino más bien del poder que tienen sobre Israel, el poder político, económico, militar. Es el tiempo de los gentiles. Y espiritualmente, el tiempo de los gentiles, pues lo vemos más que todo que no ha cosechado nada, ¿no? Las naciones gentiles o los países que se imponen con el poder no quieren saber nada de Dios. Quinta división, capítulo 12, versículo 15 al 13, y habla del servicio, sacrificio vivo
transformados, utilizando dones personales, relacionándose adecuadamente con Dios, la iglesia, gobiernos, creyentes, no creyentes, libertad en Cristo, cuestiones turbias. Pues de todas estas cosas habla este bosquejo de esta división. Del sacrificio vivo en el capítulo 12, Pablo introduce, ¿no?, un ruego, una súplica para todos los creyentes que están siendo transformados, pero que muchas veces los creyentes se les olvida y son amoldados al mundo. También somos llamados a practicar los dones espirituales. Esos dones espirituales como servicio para los demás, no precisamente es para beneficio personal, sino más bien es un beneficio para los demás creyentes. Cada quien, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Bien, continuamos en la siguiente división. Y habla de la sexta división, capítulo 15, versículo 14 al 16, 27. Hablamos de la bendición y cierre, aspirando a predicar el evangelio, deseando verlos. Pareciera que es algo contradictorio, ¿no? Cuando hablamos aquí de la ambición. La ambición aquí no se trata de algo malo, se trata de algo bueno. Es decir, la ambición de un predicador tratando de llevar el evangelio más allá de lo que se le había dicho que hiciera. Es el servicio de un hombre con anhelos fervientes de servir a Dios. Bien, entonces entramos ahí en un resumen de la carta. Y lo primero que vemos aquí, que la epístola a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo desde Corinto durante el tercer viaje misionero. La intención de Pablo era viajar a España para predicar el evangelio de Jesucristo y de camino pasar por Roma. Sin embargo, Pablo fue a Roma en circunstancias diferentes, imprevistas, es decir, como prisionero que había apelado a ser juzgado por César. Y eso ya lo vimos en el Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pablo tenía la buena disposición de visitar a los hermanos romanos, pero con intenciones de llevar una enseñanza para ellos y no en las circunstancias que fue, pero él fue como prisionero. Ahora esto entonces cambió la perspectiva que tenía Pablo, pero de todas maneras es la perspectiva de Dios, cómo hacer las cosas como Dios quiere. Romanos presenta una explicación ordenada, completa, sistemática y doctrinal del Evangelio y de la manera de apropiarse y aplicar en uno mismo, mediante la fe, la verdad enseñada. Esto es bien importante, pues, porque Pablo es bien sistemático para enseñar, y eso, como dice, es una explicación ordenada, completa, sistemática, doctrinal del Evangelio. O sea que va a hablar, de todas las partes que se involucran para la justificación. Entonces, pues está hablando de cómo aplicar en uno mismo la fe o la verdad enseñada. El tema de Romanos está directamente relacionado con la justicia de Dios. Es una palabra constante, sobre todo en
los primeros capítulos, ¿no? Hablan mucho de la justicia de Dios y cómo los hombres perdidos pueden obtener la justicia de Dios y vivir en ella. Porque el hombre nace pecador, no tiene nada de la justicia de Dios. El hombre está perdido, claramente lo explica el apóstol Pablo aquí en esta carta. En el capítulo 3 sobre todo va a hablar acerca de cómo está el hombre separado de Dios. El hombre no busca a Dios, el hombre está descarriado, buscando su propio camino, apartándose de Dios. Y no hay justo, ni aún uno, no hay nadie quien entienda a Dios y nadie quien siga a Dios. Ahora entonces Pablo va a explicar que por esta razón viene la justicia de Dios, y esa justicia viene a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, la justicia de Dios revelada en su naturaleza en el Evangelio, pero rechazada por los hombres. Y eso es algo que lo tenemos todavía en el tiempo presente. Se presenta el Evangelio como la única opción de salvación y la gente lo rechaza. Nos dice la gente que tiene que hacer algo más para salvarse. Dios no ha hecho todo. Entonces, ¿a dónde queda el hombre para ayudar a la salvación? El hombre no tiene que hacer nada porque la salvación es un regalo. También la justicia de Dios es la provisión de justicia de Dios en Cristo. Es decir, que Dios se manifiesta su justicia a través de Cristo. La propiciación de la justicia por medio de la fe para la salvación. Recuerden ustedes que la palabra propiciación significa calmar la cólera de Dios o la ira de Dios con el sacrificio de su propio Hijo. Porque el hombre en el Antiguo Testamento rociaba la sangre de los animales degollados sobre el propiciatorio para tener contento a Dios, pero llegó un momento que Dios se hartó de todo esto y Él dijo, bueno, necesito un solo sacrificio para la salvación, ya nada más. Los sacrificios del Antiguo Testamento no podían salvar, solamente cubrían los pecados y calmaban la ira de Dios. Pero a través de la sangre derramada de Cristo, ahora la cosa va a cambiar. Entonces vemos la aplicación de la justicia por medio de la fe para crecer hasta la madurez. Entonces vemos que la fe no solamente es para la salvación, sino para la vida cristiana también. Vivimos por fe. Vivimos también por fe. Veamos la primera división, el capítulo 1, versículo 1 al 17, la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Y es donde entramos en el prólogo. Pablo se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual se centra en la persona y la obra de Jesucristo. Entonces Pablo, él mismo introduce ahí en los primeros versículos que es apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, es decir, para predicar el Evangelio de Dios. Y ese Evangelio de Dios está centrado en una persona que es Jesucristo. Pablo escribe a los santos en Roma, establece su propósito y declara que él está obligado a predicar el Evangelio a los judíos y a los gentiles por igual. Por eso es que en el versículo 16 y 17 dice que a judíos y a griegos, que es lo mismo que gentiles, ¿no? Entonces el Evangelio es revelado para todo tipo de gente, no para los judíos nada más. Entonces Pablo quería mostrar a los romanos, a los hermanos de Roma,
cómo verdaderamente la justicia de Dios es revelada a través del Evangelio. El tema de los versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nótese que el enfoque está sobre la justicia de Dios, la cual es revelada en el Evangelio y recibida por medio de la fe. La justicia de Dios es la relación recta con Dios. Y Pablo empieza ahí que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios. Es decir, es poder de Dios para salvación. Y aquí aclara que es para todos, para todo el mundo, para griegos y para romanos y para griegos. Significa que es para toda la gente del mundo. Y veamos la segunda división, en capítulo 1, 18, versículo 5 al 21, del capítulo 5, versículo 21, la necesidad universal de la justicia por parte del hombre, pecado y salvación. En los capítulos 4 y 5, Pablo mostrará claramente que es solo por medio de la fe en Cristo que el hombre adquiere justicia de Dios, porque el hombre nace pecador. El hombre no puede pagar a Dios la deuda, porque Dios necesita a uno que muera para pagar la deuda, pero él no puede ser un pecador. Y todos nosotros somos pecadores. Y por eso el hombre adquiere la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, delante de Dios, pero entonces antes que Pablo explique cómo la sangre derramada de Cristo en la cruz hace la justicia de Dios disponible, él prueba que los hombres carecen de la justicia y por lo tanto están perdidos. Y eso es lo que habla precisamente el capítulo 3 sobre todo, ¿no? El hombre está perdido, no busca a Dios, cada quien buscó su propio camino, la gente le gusta ser independiente, no le gusta ser dependiente de Dios, no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. Entonces, los seres humanos, el pecador, los seres humanos sin Cristo están perdidos. Antes que el hombre pueda salvarse, tiene que saber que está perdido. De manera que Pablo se dispone a demostrar que todos los hombres han pecado y que verdaderamente están perdidos y que delante de Dios están condenados por causa de su pecado. Entonces vemos claramente aquí que esa es la explicación que Pablo está dando y va a introducir desde el capítulo 1, versículo 18 al 32, al hombre inmoral o impío. El impío está perdido porque ha rechazado la revelación de Dios que ha hecho de sí mismo en la creación su Dios y ha escogido vivir en una vida de pecado y de idolatría. Una vida de pecado y de idolatría. Entonces vemos aquí que en la primera, en esta división número 2, Pablo está introduciendo acerca de los tipos de hombres que hay. Hay 3 tipos de hombres: el inmoral o el impío, que es lo mismo, ¿no? Pues tiene como Dios a su propia, a la creación de Dios, no al creador. Esto es importante porque en ese capítulo
En el capítulo 1, en una parte, y capítulo 2 se enfatiza esto, ¿no? De el hombre impío que en lugar de buscar al Creador busca a la creación. Está el hombre moralista, el hombre moral. El hombre moralista está perdido porque no vive de acuerdo a la revelación que ha recibido de Dios, sino que practica su propio código moral. El moralista puede o no ser religioso. Ahora el hombre moral es aquel que pareciera ser creyente. Decir, tiene cosas buenas, buena conducta, buena forma de hablar, respetuoso, es decir, tiene mucho carisma de líder en las comunidades o en el barrio donde vive, en la ciudad donde vive, y la gente pareciera que es lo máximo, buena gente, pero delante de Dios sigue siendo pecador. No por ser moral una persona se puede salvar, es un pecador. Pero también tenemos al judío que es religioso. El judío está perdido porque confía en la revelación de Dios, la ley, el ritual religioso, en lugar de confiar en Dios. Para el judío sus propios rituales se han convertido en Dios, ¿verdad? Ahora sus rituales son más importantes para él. Vimos cuando Cristo vino que los fariseos se volvieron en contra de Cristo, practicando y dándole más importancia a sus propias costumbres, sus tradiciones y su propio código moral que habían hecho aparte de la Escritura. Entonces, por lo tanto, se convertía esto en Dios para ellos. Y peleaban con cualquiera, ¿no? Por la ley. La ley también para ellos era lo máximo que había, entonces era el Dios para ellos. Jesucristo les mostró lo contrario. Jesucristo les dijo que la ley había sido hecha para el hombre, no el hombre para la ley. En el capítulo 3, del 9 al 20, vemos que todos, para que nadie piense que puede estar exento, Pablo señala que nadie es justo en cuanto es comparada con Dios santo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Al final del capítulo 3, Pablo introduce el concepto de justificación por la fe. La palabra justificación significa declarar justo a alguien por un juez justo, y aquí el juez justo es Dios. Dice Dios declarando justo al pecador. Ahora, no por los méritos del pecador, sino más bien por los méritos de Jesucristo, quien murió. Y la justificación llega a través de la fe. La gente confía, o el pecador debe de confiar en Jesucristo para ser justificado delante de Dios, por medio de la gracia de Jesucristo, quien murió en la cruz para pagar los pecados como nuestro sustituto. Esto es importantísimo entenderlo. Porque la justificación no es porque nosotros seamos justos o seamos lo máximo. Somos pecadores, pero para eso vino Cristo. En lugar nuestro, Cristo se sacrificó en la cruz del Calvario, derramó su sangre para declararnos justos delante de Dios a nosotros los pecadores, porque Él se convirtió en el sustituto. Estar justificado es ser judicialmente declarado libre de culpa del pecado, porque la pena por el pecado fue pagada por Cristo, justo delante de Dios, porque la justicia de Cristo fue acreditada a favor del creyente cuando puso su fe en Cristo.
Aquí tenemos términos, no solamente términos legales, sino términos contables, es decir, la justicia de Dios fue puesta a nuestra cuenta. Nuestra cuenta es como una cuenta bancaria, ¿no? Pero tenemos una cuenta bancaria en bancarrota que no tiene fondos. Ahora entonces, pero en esa cuenta bancaria ahora Cristo pone la justicia de Dios a nuestro favor. Y ahora dentro de la cuenta bancaria tenemos ahora fondos, tenemos un saldo ya. Y el saldo es la justicia de Dios. Entonces, que ha sido acreditada a favor nuestro por todos o para todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. En el capítulo 4, Pablo pone como ejemplo de Abraham, del hecho que todos los hombres son justificados por medio de la fe sola. Ahí tenemos vamos a tener dos ejemplos, uno el de Abraham y el otro el de David. Ahora, pero el ejemplo de Abraham es muy importante porque recuerden que el mensaje del Evangelio no solamente es para los judíos, sino para los gentiles. Los gentiles tenemos un entendimiento más claro acerca de la justificación, porque los gentiles nunca hemos dicho que no somos culpables, pero los judíos se creían libres de culpa. Entonces, Abraham es un líder máximo para ellos. Y Pablo les explica que aún Abraham fue salvo por la fe solamente en Cristo. En el capítulo 5 concluye su argumento demostrando cómo el pecado de Adán trajo la condenación del pecado y el juicio de Dios. La muerte espiritual y la muerte física de todos los hombres. En contraste, la muerte de Cristo en la cruz hizo disponible la justicia para remediar de una vez y para siempre el problema del pecado para aquellos que ponen su fe en él. Es decir, que Adán introdujo el pecado, pero Cristo introdujo la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es quien nos libra de la condenación. Lo que Pablo dijo en esta sección doctrinal de Romanos es lo siguiente: Dios es justo. El pecado hace que el hombre esté condenado delante de Dios. La carencia de justicia en el hombre fue remediada por la muerte de Jesucristo, ¿no? El hombre solo puede ser salvo por medio de su fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. Dios salva y declara justo a todo aquel que recibe a Cristo por fe y no puede ser salvo por el buen hacer o por las buenas obras. Esto es maravilloso, ¿no? Dios ha hecho todo. Y no sé cómo es que la gente no puede entender, el hombre no puede entender que este es el regalo de Dios, la salvación. Cristo lo ha hecho todo ya por nosotros. Imagínate pues si tú tienes una deuda en el banco y te avisan que tienes que ir a pagar porque si no te van a hipotecar. Y tú vas y le preguntas a la cajera ahí, mire, ¿cuánto es lo que debo? La cajera dice, no debe nada. No, pero me acaban de mandar un correograma ahí que yo debo y que necesitaba venir a pagar, pero ya no debe nada, alguien pagó por usted. Sería necio seguir insistiendo, queriendo pagar lo que ya fue pagado. Y eso es lo que pasa con el ser humano hoy día, el pecador, ¿no? Se le está diciendo que ya su pecado fue pagado y él dice, no, necesito hacer algo yo. Las buenas obras, sobre todo. Por eso siempre digo e insisto que en las iglesias evangélicas muchos creyentes que están ahí simplemente, pues, entre comillas, ¿no? Muchos se salieron simplemente de la iglesia católica para ir a un templo evangélico, pero siguen siendo católicos. Porque ¿quién es que se ampara en la
en las buenas obras, es el catolicismo. Pero vemos entonces que no debería ser así. Un creyente debe poner su fe solamente en Cristo Jesús. Tercera división, capítulo 6, del 1 al 8. El creyente fue liberado del poder del pecado para vivir de una forma recta. Y estamos hablando de la santificación. Pablo ahora comienza a centrarse no tanto en los medios para obtener la salvación, sino en los resultados de la salvación. Y los resultados de la salvación es la justicia, el perdón, la vida eterna, liberados desde ahora y del poder del pecado. Esto debemos de tener bien claro, ¿no? Que del capítulo 6 en adelante está hablando acerca de la santificación, resultado de la justificación. Capítulo 6, verdad doctrinal. Capítulo 7, conflicto real. La verdad doctrinal aparece sí en el capítulo 6, ¿no? Pero en el capítulo 7 Pablo nos narra el conflicto real que él pudo vivir, que después de la salvación él todavía continuaba pecando, pero él llegó a una conclusión que era pues la vieja naturaleza que estaba morando en él. Por eso necesitamos entender esto también. Capítulo 8, la solución del problema. Es decir, Pablo aquí en el capítulo 8 aclara cómo verdaderamente el creyente es libre de culpa, de la condenación del pecado. Y más bien se va a centrar en el segundo tiempo de la salvación, que es la santificación. El capítulo 6, Pablo declara la extraordinaria verdad doctrinal que el Espíritu Santo ha unido al creyente en la vida y muerte de Cristo. Cristo murió al pecado y ha roto el poder que tiene sobre el hombre, al que Pablo llama la ley del pecado y de la muerte. El creyente también ha muerto al pecado y ha sido liberado de este poder. La salvación produce perdón de la pena del pecado, libertad de la pena del pecado. El creyente tiene que conocer esa verdad, considerada real en él y vivirla por medio de la fe. En el capítulo 7 Pablo presenta la realidad de la continua lucha que tienen todos los creyentes contra el pecado. Cuando los creyentes evitamos pecar en nuestra propia fuerza, fracasamos. En otras palabras, no logramos hacer lo que deseamos, en cambio, terminamos haciendo lo que aborrecemos. Esa es una realidad en la vida de todos los creyentes. Pero, ¿cuál es el problema? A veces no sabemos qué hacer o cómo vivir la vida cristiana. El solo hecho de saber que hemos sido librados del pecado no nos libra de la práctica del pecado. Y eso es una realidad, ¿no? Ahora, la victoria la tendremos en el poder del Espíritu Santo. El creyente no está más bajo la condenación del pecado. El creyente que descansa en el poder del Espíritu Santo puede liberarse de la práctica del pecado. Creyente es hijo de Dios por la divina adopción. Por eso Pablo escribe que estamos muertos al pecado. Nosotros, el pecado está vivo. La vieja naturaleza está viva. El pecado ahí está. Pero Pablo dice, nosotros estamos deshabilitados para practicar el pecado. Es decir, como cuando un médico le dice a un paciente, tú estás deshabilitado de seguir haciendo el trabajo que hacías. Ahora es una práctica de un hombre que toda su vida había trabajado, pero ahora le dice el médico, ya no vas a trabajar. Ahora Pablo lo explica de esta manera. Pablo dice, ahora estás deshabilitado de practicar el pecado. Ya no lo debes de hacer, estás deshabilitado. Ahora entonces necesitamos tener un entendimiento claro de esto. El creyente es auxiliado en la oración por el Espíritu Santo. Es importante, ¿no? Cuando oramos
pues tenemos esos malos pensamientos, malos deseos se van. El destino del creyente es llegar a ser como Cristo. Así lo dice el apóstol Pablo también escribiendo la carta a los Efesios, hasta llegar hasta la estatura de Cristo o en la semejanza de Cristo. El creyente está eternamente asegurado en el amor de Cristo y no puede perder la salvación. Qué maravilloso, ¿no? Ya no puede perder la salvación porque la salvación es algo seguro en Cristo. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo como su propiedad y esa propiedad de Dios nadie se la puede quitar. Está garantizada. Cuarta división, capítulo 9 al 11. La justicia de Dios está expresada en el plan redentor para Israel. Y hablamos de la soberanía. Pablo ahora da consideración a un asunto muy importante, ya que la salvación viene por la fe sola, no por buenas obras, ni por haber nacido judíos, ni por guardar la ley. ¿Dónde deja Israel esta verdad doctrinal en lo que concierne el plan redentor de Dios? En su misericordia Dios eligió a Israel como instrumento escogido a través del cual Él cumpliría su plan y su propósito redentor mediante Jesucristo. Pero debido a que Israel rechazó a Cristo y no lo concibió como Mesías, Dios a su vez rechazó temporalmente a Israel para que llevara a cabo un plan y después de la muerte de Cristo, Dios ha estado llevando a cabo su plan redentor mediante la iglesia. Dios no ha rechazado definitivamente a Israel y cuando el número de gentiles que habrán de salvarse se salven, Dios usará nuevamente a Israel. Cuando Cristo vuelva, Dios salvará dentro de todo Israel un remanente fiel. El cuerpo de Cristo está formado por judíos y gentiles, todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. El verdadero Israel, por lo tanto, está formado por los hijos de Dios que por fe tienen la promesa hecha a Abraham. El más grande deseo de Pablo era que la salvación de que estaban siendo objeto los gentiles provocara a los judíos a celos que los hiciera volver al Evangelio. Bien, entonces vemos aquí que ahora Pablo está hablando de un remanente fiel. Los gentiles, por supuesto, dentro de las naciones gentiles, a través de todo el tiempo, han habido gente que ha sido justificada, ¿no? Los gentiles han tenido el poder y el control político, económico y militar a través de todo el tiempo también. Pero eso no quita que a través de toda la historia también Cristo a través de la iglesia ha ido salvando después de la muerte de Cristo a los gentiles también. No solamente a judíos, lo vemos muy claramente en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, cuando hablamos acerca del remanente fiel, estamos hablando de un grupo o una tercera parte de judíos que van a entrar al reino milenial, que van a ser salvos, que se volvieron hacia Cristo. Y Dios va a cumplir las promesas hechas a Abraham a través de ellos. Esto es algo importante, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, todos los judíos van a entrar al reino milenial. No, eso es una mentira, no es una verdad, solamente una parte. Pablo lo aclara prácticamente aquí en el capítulo 9 al 11 de Romanos. Capítulo 11 termina la sección doctrinal básica de Romanos y en el capítulo 12 Pablo centra su atención en la aplicación práctica.
quinta división, capítulo 12 al 15, 13. La justicia de Dios en práctica. Servicio. Por gracia, Dios ha provisto la justicia a través de la fe. ¿Qué clase de respuesta debemos de dar los creyentes en términos de nuestro diario vivir? En esta sección, Pablo enseña que la justicia de Dios en nosotros los creyentes debe de ser una experiencia práctica o practicada en todas las áreas de nuestra vida. Porque sabemos que a muchos creyentes se han centrado nada más en salvarse. Allí tienen la idea errónea. Dios no solamente nos ha llamado para salvarnos, para justificarnos del problema del pecado, sino bien para que tengamos una vida de servicio dentro de la iglesia, cada uno según el don que ha recibido. Debe de practicarlo para servicio de los demás. Respecto a Dios, entregándose a Dios como sacrificio vivo y santo. Es decir, debemos de entregarnos a Dios totalmente. Nuestros cuerpos deben ser entregados a Él, siendo transformados por la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios, no conformándose a las normas de la vida de este siglo. La palabra que es usada ahí, el molde, como el molde de una paleta, cuando se echa agua en un vaso para una paleta y se le pone el palito de madera, y cuando se congela sale el molde de un vaso, es decir, la figura del vaso donde fue depositada, que se llama molde. También los creyentes muchas veces nos amoldamos al mundo, y esa es la intención de esto, que debemos de cambiar totalmente esto. Respecto a la iglesia, viéndonos a nosotros mismos desde la perspectiva de Dios como miembros del cuerpo de Cristo, en adecuada relación el uno con el otro, practicando los dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Respecto al mundo, amándonos unos a los otros. Respecto a los principios de la Escritura en nuestra relación con los no salvos, venciendo con el bien el mal. Esto lo explica Pablo precisamente después del capítulo 12 y en el capítulo 13. Ahora, respecto a las autoridades que nos gobiernan, sometiéndonos a toda autoridad superior, reconociendo que los propósitos de Dios se llevan a cabo a través de los sistemas legales, civiles y criminales, cumpliendo con nuestro deber como ciudadanos. Respecto a todos los que nos rodean, viendo una vida de amor, reflejando la piedad en nuestro carácter y en nuestra conducta. Respecto a otros creyentes, no juzgando ni criticando a otros creyentes, respetando la opinión que tengan otros creyentes acerca de asuntos debatibles. Es decir, Pablo nos enfoca en una vida práctica de honor, no de descrédito, recordando que tenemos que dar cuenta de nuestros actos al Señor, no siendo obstáculo para el crecimiento de otros cristianos ni piedra de tropiezo para ellos, edificándonos y agradándonos los unos a los otros, aceptándonos unos a otros como Cristo nos aceptó. La sexta división, capítulo 15, versículos 14 al 16, 27, la ambición de predicar el Evangelio de la justicia, ambición. En la sección final, Pablo enfatiza la importancia de la predicación del Evangelio y los milagros o los milagrosos resultados que han conseguido. Pablo aspiraba a predicar el Evangelio a otras regiones, y ahí el deseo de ir a España, visitando a Roma en el camino. En su despedida, Pablo envía saludos a aquellas personas que él conoció,
Pablo termina la carta con una bendición y una doxología. Hemos llegado precisamente al final del estudio de esta carta a los romanos y esperamos que sea de gran bendición para todos los hermanos en Cristo que están estudiando. Esta es precisamente solamente un bosquejo y una explicación concisa acerca de esta carta, pero si tendríamos que estudiar versículo por versículo y palabra por palabra, pasaríamos años estudiando esta carta. Por lo tanto, animamos siempre a aprender un poco de esta perspectiva del Nuevo Testamento, sobre todo quizás hacer un mapa del bosquejo de la carta, que es lo importante aquí. Que el Señor bendiga a todos y a sus familias. Amén.